de lo que deberíamos hablar, que es sobre el reino de Dios. Sé que está tomando apuntes, así titulamos este estudio. Podríamos decir que es un estudio bíblico sobre el reino de Dios. ¿Ven? A ver, esta semana, o este mes, perdón, este mes pasado hablamos todo el mes sobre ¿qué hablamos? ¿Quién dijo? Dios de crecimiento integral. Dios los bendiga. Estuvimos hablando todo el mes pasado sobre Dios de crecimiento integral y miramos que Dios, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando nos, ¿cómo lo decimos? Cuando reconocemos quién es el Señor y comenzamos a andar con el Señor, comenzamos a crecer en todo, ¿no? Y estuvimos mirando el crecimiento primero interno, la primera semana, el crecimiento interno, lo que Dios hace dentro de nosotros, cómo trabaja dentro de nosotros. Sabe que el Señor, antes de hacer cualquier milagro, primero organiza todo, ¿no? Después miramos cómo el Señor trabaja a través de nosotros, ¿sí? Y después bien vimos más adelante, miramos cómo lo que el Señor nos da debe ser todo para gloria del Señor. Todo es un proceso y vamos creciendo en cada área de nuestras vidas. Como todo lo que el Señor nos da debe ser para gloria del Señor. Sí, todo. Si el Señor nos dio salud, debe ser para gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor le dio una familia, esa familia debe ser ¿para qué? Para gloria del Señor, no para irse con los hijos a la taberna, a fumar cigarrillo, a prenderle el cigarrillo, a darle una cerveza. Todo lo que el Señor nos da debe ser para gloria de Dios. Si el Señor le dio un talento, ¿para quién debe ser? Para la gloria de Dios. Si el Señor le dio un trabajo y le dio economía, también esa economía debe ser para gloria del Señor, para sostenimiento de la obra del Señor. Si usted está iniciando un negocio, debe ser para gloria del Señor. Amén. Por eso dice el Señor a veces, dice: pedís y no recibís porque pedís mal, solo piensas para ti, para tus deleites, para tus sueños, para ti, ¿sí? Pero dice que el Señor, pedís mal. Si estás pidiendo, qué bonito sería decir: Señor, si tú me das este hijo, como dijo Ana, ¿se acuerda? Y dijo Ana: te lo dedicaré a ti todos los días de mi vida. Amén. El papá o la mamá que se lleva al hijo en las festividades y que arranca y que lo lleva siempre y lo mete en una taberna, en un ámbito de libertinaje y lejos del Señor, y le cuesta llevarlo a las cosas de Dios, entonces no está dejando que su hijo sea para la gloria de Dios. Todo debe ser para gloria de Dios. Y después miramos que todo, en otro tema, miramos en el crecimiento, miramos que el Señor nos da todo esto lo ha hecho para llenarnos de fe, una fe para agradar a Dios. Amén. Y estuvimos mirando cuántos hombres y mujeres de fe hay aquí. Pero estuvimos redireccionando lo que es la fe, ¿no? Y dijimos que la fe es la certeza de lo que se espera o se cree y la convicción de lo que no se ve. Pero esa fe no rige para nada material, solamente para el asunto eterno. Cuando dice que fe es la convicción, ¿sí? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Certeza, seguridad de lo que se espera. ¿Y cuál es la seguridad de lo que espera el cristiano? El reino de Dios, la vida eterna. Esa es la certeza del cristiano, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y cuál es la convicción de lo que no vemos todavía? Lo que el Señor ha prometido, que está en su reino. Amén. Algunos están meditando. Por lo tanto, erradicamos de un solo machetazo, perdónenme usar esta frase, erradicamos de un solo golpe el cuento de que la fe es que yo me levanto esta mañana con una actitud positiva diciendo: hoy sí voy a tener ese trabajo que estoy
pensando esa hoja de vida, hoy sí tengo fe de que voy a obtener eso. Revise toda la palabra de Dios y va a encontrar que eso no rige en lo material. Fe no tiene nada que ver con eso, porque usted se puede levantar diciendo hoy tengo fe. Además, preguntémonos, ¿cuántos se han levantado diciendo yo hoy tengo una fe impresionante y por la noche no pasó? ¿A cuánto les pasó eso? Ay, entonces, ¿qué pasó? Gracias por ser sincera, ¿no? Porque esa es una falsa fe. Note que la gente regularmente, hoy miraba esta mañana algo por el Facebook, un mensaje donde unos conferencistas estaban diciendo, no diga si Dios quiere. Me habría gustado traer ese video para ponerlo aquí. No diga si Dios quiere, porque si usted dice si Dios quiere, está demostrando incredulidad, negativismo. Diga, hoy yo estoy seguro que Dios me va a dar eso. ¿Cómo trata la sociedad de torcer la verdad y de manipular a Dios? Sí, porque el Señor dice en su palabra, hay de los que dicen, mañana haremos, venderemos, negociaremos y haremos tales cosas, cuando ¿qué es la vida? No es sino neblina, está diciendo el Señor, que aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. En lugar de eso deberías decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Amén. Esto cambia la perspectiva y cambia el caminar de muchos aún las iglesias cristianas, porque hoy están levantando y están haciendo actos proféticos y de fe por todo lado, donde es una manera supuesta, una manera muy sigilosa de creer que le tuercen el brazo a Dios y que lo obligan porque yo tengo fe. ¿Sabe, mi hermano? La palabra del Señor dice que nuestra vida debe estar en manos del Señor. Y dice que pidamos y que el Señor dará conforme a su voluntad. La palabra del Señor nos lleva a eso y dice que debemos pedir conforme a ¿qué? A la voluntad del Señor. O sea, si Dios. Amén. Yo lo deseo. Sí, el Señor dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan? Claro, pero si nosotros siendo malos, el niño llega y nos dice, papá, regáleme este paquetico que está ahí y dice que es veneno, por más que él lo desee, no se lo damos porque sabemos que es lo mejor para él. Y hay cosas que miramos nosotros como si fueran una bendición para nuestra vida, pero terminan siendo una destrucción. ¿Sabe? Lo mejor, y voy a decirlo acá, lo mejor que sucedió en mi vida fue que en todos los negocios que inicié fracasé cuando no era cristiano. Fue lo mejor. ¿Sabe qué me llevó a los caminos del Señor? Sentir que la vida no estaba en mi control. ¿Están conmigo? Y me he preguntado hasta el día de hoy, ¿qué habría pasado si el negocio que teníamos con Elber cuando yo tenía 19 o 20 años y teníamos un negocio de lo más próspero y terminamos acabándolo en un año? ¿Qué habría pasado si ese negocio hubiese seguido fructífero? ¿En dónde estaríamos? Pero sabe, el Señor sabía que era lo mejor para mí. Y después, años después, encuentro una mamá que dijo que oraba por mí y por mi hermano y decía, Señor, no los bendigas, no los dejes prosperar hasta que no estén en tu camino. ¿Están entendiendo eso? Entonces, no es lo que nosotros querramos, sino lo que es la voluntad de Dios. Fe es esa certeza, escúcheme bien, de lo que espera el cristiano. ¿Que estoy pasando una crisis? Sí, estoy pasando una crisis aquí. ¿Estoy enfermo? Sí, estoy enfermo. Pero yo mantengo con mi fe intacta de que el Señor tiene una morada para mí y que finalmente todo esto es pasajero. Tengo una convicción de que hay un lugar que el Señor lo llamó su reino, que está preparado para mí. Que me quebré, pero yo sigo con mi fe intacta.
Amén. Que perdí algo, que perdí un familiar, que se desbarató el hogar, no sé cuántas cosas puedan suceder, pero yo sigo con mi fe intacta. Ahora sí está entendiendo. Esa es la fe verdadera. Lo demás, quiero diferenciarlo, se llama actitud positiva. Esa la enseñan mucho por ahí en los libros y en las cosas. ¿Lo has escuchado? Actitud positiva. Pero eso no es fe. Espero que hoy, a partir de hoy, los que no habían estado en las enseñanzas anteriores y los que están hoy, y si usted tiene alguna duda al respecto, mire las enseñanzas del mes pasado completa y va a encontrar direccionamiento totalmente bíblico. No podemos volverlas a predicar. Amén. Ya hicimos un repaso, pero hoy quiero hablar de la fe del cristiano en el reino de Dios, porque hay personas aquí que están nuevas y han dicho, bueno, dice que la esperanza, pero ¿de qué estamos hablando con la esperanza? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hoy quiero empalmar este mensaje del reino de Dios con lo visto anteriormente. Ahora, el reino de Dios, cuando hablamos del reino de Dios, lo vemos a través, o lo conocemos a través de la predicación del Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Amén. Allí es donde conocemos sobre el reino de Dios. Y vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 17. Voy a hacer un paréntesis antes de que ustedes busquen. En estos días dijo alguien, pastor, no sé, el culto se está demorando más de las 11. Le dije, sí, es que nadie dijo que el culto era de 9 a 11. El culto es desde las 9. Amén. Nunca nos hemos pasado de las 12. ¿Sí? Así que ojalá usted diga de 9 a 12 y media, ¿verdad? Como para que no, y saque su tiempo para el Señor. Hay algunos que son las 11:05 y el pastor ya, no tengo más tiempo. Así que regularmente terminamos por tarde 11:30. Cierro el paréntesis. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Diga conmigo, comenzó. Amén. O sea, fue el comienzo del Señor. La primera predicación de lo que el Señor comienza a predicar. ¿De qué predica? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Subraya esa palabra, arrepentíos. Oiga, el Señor comenzó hablando sobre un deber, ¿no? Para poder hablar del reino, habló sobre el deber que debíamos tener para pertenecer al reino, pero de lo primero que el Señor habló fue del reino. La primera predicación del Señor Jesucristo fue del reino. ¿Están conmigo? Yo notaba algo bien interesante. La primera predicación que el Señor habló fue de lo que Él quería implantar como una convicción de fe en el cristiano. Comenzó a hablar y de una vez a trabajar en la fe de aquellas personas que iban a creer. Y Él dice, y Él habla, lo primero es del reino. Note que no habla de prosperidad, ¿cierto? No habló de sanidad. Lo primero que habló fue del reino. Diga conmigo, lo más importante de Cristo es el reino. Claro, cuando hablamos de Cristo, Cristo es la salvación de nuestras vidas, pero el Señor, lo más importante con Cristo y de Cristo es el reino. El propósito del Señor es un propósito de implantar y de hablar, que conozcamos sobre el reino de Dios. Amén. El Señor no habló de nada material, y esto no es coincidencia. Esto no está allí como un accidente. El Señor no habló de plata, no habló de sanidad, no habló de prosperidad, no habló de nada material, sino que inmediatamente habló sobre el reino. Y usted encuentra muchísimo al Señor, porque pudiéramos gastarnos todo el día leyendo texto a texto, pero usted encuentra siempre el Señor direccionando hacia el reino. La casa de mi Padre, ¿sí? Mi Padre que me envió, ¿sí? Todo esto voy a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. Y Él habla
del reino. Por lo tanto, el propósito del Señor es que nosotros como iglesia, quitemos la mirada de lo material, que no estemos centrados en lo material, sino en lo eterno. Amén. La persona que vive su vida centrada en lo material, que el 100% o que la prioridad está en lo material, entonces no tiene puesta su mirada en lo eterno, por lo tanto no es una persona de fe. Y por favor, esto es importante porque a veces el pastor habla y habla y habla y no nos da tiempo de pensar, ¿cierto? Pero es importante que usted medite sobre su vida, sobre su manera de vivir. Porque si la fe suya, la fe de una persona está determinada en cuánto valora lo eterno y en cuánto está enfocado en lo eterno, en qué lugar dentro de las prioridades de su vida tiene lo eterno, si está la fe determinada por eso, ¿qué calificativo de fe tiene usted? ¿Es una persona de fe? Caramba. Dios la bendiga, hermana, que dijo amén. A los demás también Dios los bendiga por la sinceridad. Sin embargo, dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí es donde hay que darle un vuelco a la vida. Porque si usted hoy, gracias por no amenizarme la oración, porque a veces decimos amén a todo. Pero si usted hoy ha entendido y dice, caramba, mis prioridades definitivamente tengo las cosas del Señor allá cuando me queda una opción. Hay personas que responden de la siguiente manera cuando usted les dice, hermano, ¿cómo está con Dios? ¿Cómo está usted? No lo he visto en la iglesia. Y a veces dicen, si me queda tiempo en este domingo lo acompaño. Ojo, porque los hombres y las mujeres de fe tienen a Dios primero que todo. Y esto es importante, esto no es religiosidad ni fanatismo del pastor, ni que el pastor se puso cuadriculado y radical. No, por eso dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Y habla y dice, amar a Dios sobre ¿qué? Todas las cosas. Y esto no es algo netamente teórico, esto no es algo, no es un tema mitológico, esta es una verdad total, amar a Dios sobre todas las cosas. Y no está hablando del amor eros, de ese amor pasional, está hablando del amor en obediencia y de entrega al Señor. Amén. Por lo tanto, nuestra verdadera fe, un hombre de fe para agradar al Señor, es esa persona que sin importar lo que esté pasando aquí en la tierra, cómo esté su vida, su fe permanece intacta. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para pegarte una zarandeada como a trigo, te va a zarandear, pero yo he rogado que tu fe no falte. Ahora lo está entendiendo mejor. Mira, un día cuenta la historia que el Señor Jesús viene caminando en el mar y dice que había una tempestad terrible. Y Pedro, que era un osado, ¿sí?, mira a Jesús y lo alcanza a ver allá entre lo oscuro y claro, entre el viento, ve y dice, ¿eres tú, Señor? Y Jesús le responde, sí. El Señor viene caminando y Pedro le dice, Señor, ¿a quién estaba mirando Pedro? A Jesús. ¿Están conmigo? Y Pedro lo ve y dice, sí, es el Señor. Y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya ¿a dónde? Hacia ti. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro se viene mirando al Señor. Y mientras va mirando al Señor, se da cuenta que va caminando sobre el agua. ¿Están conmigo? Diga conmigo, Pedro, un hombre de fe. ¿Por qué fe? ¿Porque él dijo yo voy a caminar en el agua? No. ¿Fe porque pidió caminar en el agua? No. Fe porque dijo, Señor, tú eres Dios de lo imposible, y si tú dices que yo vaya, yo sé que voy a ir. ¿En quién estaba creyendo? En Jesús. Sus ojos puestos estaban en Jesús. Amén, ¿están conmigo?
Y entonces el Señor le dice, venga, y él comienza a caminar mirando a Jesús. Pero dice más adelante que al ver la tempestad y el viento, o sea, cambió de mirada. Y al ver la tempestad, el viento y las olas, dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Escuche esto. Y cuando el Señor lo ve que se está hundiendo, lo levanta. Y le dice el Señor, hombre de poca fe. ¿Qué quiere decir? Te demoraste muy poquito con tus ojos puestos en mí. Apenas viste la tempestad, apenas sentiste la tempestad, cambiaste de objetivo y dejaste de mirarme a mí, y por eso te hundiste. Amén. Por lo tanto, la fe es esa certeza de que nuestra vida está en manos del Señor y de lo eterno, y de que lo que el Señor ha prometido se va a cumplir, y que mi vida así se acabe. Por eso dijo el apóstol Pablo, mientras este cuerpo se va deteriorando, cada día mi espíritu, mi alma está más cerca del Señor. Diga conmigo, eso es fe. Amén. El apóstol Pablo lo miramos hace unos días, y dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Todo esto estamos hablando cuando hay un hombre de fe. Usted puede ver en una persona una situación difícil, pero esa persona siempre va a estar apegada al Señor. Esos son hombres de fe. Porque a veces pareciera que el hombre de fe es que no le pasa nada. Como yo tengo harta fe, entonces para mí no hay enfermedad. Yo tengo fe, esa enfermedad. Todos tienen gripa y aquí estornuden frente a mi cara que yo soy de fe, y a mí no se me va a prender porque yo soy de fe. Hay que erradicar eso, porque esas son las herejías que tuercen la verdad. Amén. Quiero decirle que los hombres de fe también se enferman. Amén. Quiero decirles que los hombres y mujeres de fe también los atropella un carro. Quiero decirles que los hombres de fe también los roban, a los hombres de fe también mueren en situaciones adversas. Y la palabra del Señor dice que el sol sale para buenos y malos, que llueve para justos e injustos. Para todos está la misericordia de Dios, para todos está lo que el Señor diseñó, pero solamente para los hombres de fe está el reino de Dios. Amén. Ahora, ya entendiendo esto sobre el reino de Dios, quiero entrar a que miremos el reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Note esto. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que él había escogido. Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, o sea, después de haber pasado por la cruz, haber sido sepultado, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Escuche bien, se presentó como vivo. Amén. El Señor Jesús resucitó, no como dicen los testigos de Jehová que eso era como un holograma, algo así, pero no, el Señor se presentó como vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, o sea, después de que el Señor resucita, durante 40 días se les aparecía, hablaba con ellos y volvía y se les desaparecía. Y dice, y hablando acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Note que el Señor, después de que resucita, ya no les estaba dando más enseñanzas sobre la estructura, sobre el amor, sobre la paz, sobre tantas cosas que enseñó el Señor, sobre los demonios, sobre todas estas cosas que enseñó el Señor Jesús, sino que en estos 40 días se enfocó en hablarles acerca del reino de Dios. Amén. Recuerda Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Antes de morir, perdón, el Señor antes de ascender les habló y les dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, todo lo que tenía que ver con el reino.
Sin embargo, el Señor habló siempre del reino. Juan capítulo 14, y vamos a mirar qué dijo el Señor acerca del reino. 14 versículos 2 al 4, Juan. Leamos desde el 1, por favor. Y dice el Señor, mire lo que dice. Dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, no esté usted, ¿cómo lo llamamos de turbar? Preocupado, triste, angustiado en su corazón. Y dice el Señor, ¿creéis en Dios? ¿Creed también en mí? Dice Jesús. Ahora, cuando dice eso, o sea, no se turbe, no se preocupe por todo lo material, no esté angustiado por las cosas que sucedan en su vida. Si usted cree en Dios, crea en mí, dice el Señor Jesús. Amén. Y ahora, ¿a dónde conduce después de decirle no se preocupe por la vida, por todo lo que pase aquí en la tierra? ¿A dónde lo conduce? Dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre. ¿Están conmigo? Oiga, vamos a creer que el Señor Jesús está aquí. ¿Qué situación tiene usted adversa? No la conozco. Pero el Señor le dice, tranquilo, si usted cree en Dios, crea también en mí. Y le voy a decir algo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿De qué está hablando? ¿Qué está tratando de hacer? Está enseñando y está diciendo, quite la mirada de los problemas, de la vida, de lo material, de las cosas que hay aquí, de las preocupaciones, y ponga su mirada en lo eterno. Siempre el Señor conduciendo hacia la fe, esa fe que nos debe permanecer a nosotros con la mirada puesta en el reino de Él, en las promesas eternas. Note que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Se puede usted hacer ese cuadro? Yo les voy a decir cómo me hacía el cuadro. Yo cuando comencé a leer este texto y a tratar de entenderlo, yo me imaginaba un hotel muy bonito. ¿Alguno ha estado en un hotel 5 estrellas? Sí, por favor, levante la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué chévere. Yo no, pero me lo imagino, ¿no? Yo no. ¿Sí? Sin embargo, me imaginaba muchas habitaciones, penthouse, ¿cómo es que le llaman a eso? La habitación presidencial. La suite presidencial, hablan con una propiedad. Sí, pastor, la que yo tomo cada vez que voy a Dubái. Es una broma. Sí, se la puede imaginar usted que no la conoce, tal vez se la imagina usted una habitación de lo más espectacular. ¿Sabe? Me parecía a mí interesante, pero sabe que la palabra del Señor dice que todo lo que hoy vemos, lo más hermoso que hoy vemos, es apenas una pequeña sombra de lo que el Señor tiene para darnos a nosotros. O sea, usted que estuvo en esa penthouse, eso es un cuchitril. Allá quería llegar. Eso es un antro. Ese penthouse 5 estrellas donde usted estuvo durmiendo y que dijo que hermoso y que pagó mucha plata, eso es una cosa. Nada, dice la palabra del Señor que eso es solo una sombra de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Ahora, ¿cuántos quieren estar allí? ¿De verdad quiere estar allí? Porque esto es lo que está hablando el Señor. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, lea por favor con atención. Y dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Oiga, esta es la promesa del Señor. Él ya se fue, amén. ¿A qué? A preparar lugar para nosotros. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice que tomaré a mí mismo? Porque tomará a los hombres y mujeres de fe. Amén. Porque el hombre y mujer de fe tiene a Cristo ¿en dónde? En su corazón. Porque el hombre y mujer de fe no tiene sus ojos puestos solo en lo material, no tiene sus prioridades en lo material, sino que su prioridad es el Señor. Cuando el Señor venga, reconocerá a los que son de Él y dice, tomaré de mí mismo, léalo,
para que donde yo estoy, dice el Señor, ustedes también estén. Esto es la convicción de fe de un hombre de Dios. Amén. ¿Sabe que hay personas que tienen tanto su convicción en la tierra que a veces han escuchado eso, que yo creo que no dudo de eso? Que hay personas que dicen, no, es que está tan apegado a esa casa que tiene que eso es lo que no lo ha dejado morir. ¿Ha escuchado eso? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Sí? Está tan apegado a ese carro, a eso material, que eso, mejor dicho, y no lo suelta, y eso ya descanse en paz, porque está tan apegado. O sea, la tierra, las cosas de ahí, está tan apegado que no se quiere morir. Ese no es un hombre o una mujer de fe. Un hombre o una mujer de fe dice, Señor, cuando tú quieres yo me voy contigo. ¿Sabe? El gran ejemplo, el apóstol Pablo, cuando dice el apóstol Pablo, dice, para mí el irme con Cristo sería mucho mejor. Pero si el quedarme aquí sirve para ustedes, para beneficio del reino, para que muchas personas más sean salvas, me voy a quedar, o sea, me voy a torturar por estar aquí. Y yo quiero decirles, y el Señor me es testigo, mis hermanos queridos, quiero decirles que todos los días de esta vida, mientras he estado aquí hace unos 4 años para acá, que entendí tan claramente esta verdad, miro el lugar donde voy, las casas que edifico, las cosas que Dios me permite tener, el carro en el que ando, lo miro tan pasajero como cuando voy de viaje y me tengo que devolver para la casa. Siento que no soy de aquí. Siento que no soy de acá. Y el Señor me es testigo que así estoy viviendo hace muchos años. Veo las cosas. ¿Sabe? La persona que entiende y que ve las cosas eternas, que es un hombre de fe, una mujer de fe, ve lo material como algo tan pasajero que no se puede apegar. Por eso un cristiano no es una persona que ame el dinero. El propósito principal de un cristiano no puede ser las metas materiales, su casa, su carro. Escúcheme bien, voy a decir algo bien interesante, y es, si sus hijos, usted les da una gran carrera, los pone en la mejor universidad, pero no les dejó la fe de Cristo implantada en sus corazones, fracasó como papá. Y escúcheme lo siguiente, y si ya sus hijos son grandes, si usted no les implantó por falta de conocimiento, entonces ahora clame al Señor para que lo pueda hacer. Mientras tenga vida, háblele de la fe del Señor. La palabra del Señor dice, instalos a tiempo y fuera de tiempo. Habla siempre. Amén. Note que lo que el Señor habla, voy a preparar lugar para vosotros. Terminemos. Amén. Versículo 3, vuelvo a leer y dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahora, ¿está más claro para usted? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y verso 4 dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? ¿Cuántos saben el camino? Denle un aplauso al Señor, porque el Señor es el camino. Amén. Dijo el Señor Jesús, yo soy el camino. Amén. Y la verdad y la vida. ¿Ya saben el camino? Ok. ¿Ya saben qué deben hacer? Y el Señor lo enseñó. Por eso está hablando el Señor del reino. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El tiempo pasa muy rápido, pero espero que usted esté tan contento. Desde el 1 al 7, Apocalipsis 21 del 1 al 7. Y quiero que lo hablemos porque hoy estamos hablando sobre el reino de Dios. Y dice, vi un cielo nuevo. Y está hablando la visión del apóstol Juan. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo, o sea, el firmamento, lo que usted alcanza a ver hoy, dice, y la primera tierra pasaron.
Oiga, escuche esto. O sea, yo admiro mucho a mi esposa y a mi suegra. Ella les encanta mirar el prado, los pajaritos. Qué día iba yo de afán y mi esposa, ven un momentico. Yo, ¿qué pasó? Ven rápido, antes de que se vaya. Yo, ¿qué pasó? Y cuando mira los arreboles allá el cielo, mira, tan hermoso. Y yo, ay, mi amor, estoy de afán, sí, bonito, ¿cierto? Corre. Hermoso. ¿Sabe que Dios todo lo que hizo, lo hizo? Hermoso. Pero ¿sabe que el Señor dice que todo lo que hoy vemos es solo sombra de lo que hará de venir? Y cuando el Señor haga el nuevo cielo y la nueva tierra, esos arreboles van a ser más hermosos, mi amor. Amén. Y mire que dice que vio una tierra nueva, porque la anterior, la primera, pasaron. Y mire, escuche bien, hágase este cuadro, por favor. Y el mar ya no existía más. Siguiente versículo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, escuche bien, la nueva Jerusalén descender ¿de dónde? Del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cómo está la esposa para el marido? Impecable, ¿no? Blanquita, pura, lo mejor, la más bonita, ¿cierto? Hermosa. Usted no ha visto una novia desarreglada entrar a la iglesia y toda, ¿sí?, despeinada, sino que viene lo más pura, lo más hermosa, lo mejor. Y eso es lo que está hablando de la nueva Jerusalén, donde el Señor establecerá su trono, su reino. Algo perfecto la traerá el Señor desde el mismo cielo. Amén. ¿Para quiénes? Para los hombres y mujeres de fe. ¿Ahora está entendiendo? Porque en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora sigue el versículo 4, siguiente texto. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, ¿cómo? Su Dios. Amén. Estará con nosotros. Si estará, la palabra del Señor dice que le veremos cara a cara. ¿Le veremos cómo? Diga conmigo, le veré cara a cara. ¿Cuántos quieren ver a Dios cara a cara? Amén. Cara a cara con el Señor. Y un hombre, una mujer de fe se apasiona por esto. Y no quiere poner en riesgo esta bendición. Por eso hoy, hermanos queridos, los hombres y mujeres de fe, muchos de ellos están muriendo allá en el África, ¿no? Les dicen niegue a Dios y está pasando hoy está pasando. El presidente Donald Trump acabó de mandar un comunicado y de decir, bueno, a los gobiernos de esos países se pronuncian o vamos a entrar a defender a los cristianos porque los están matando. ¿Por qué? ¿Por qué los están matando? Por su fe. No los están matando por decir yo tengo fe que voy a tener carro. No los están matando por decir yo tengo una fe impresionante de que voy a ser sano. Los están matando por su convicción eterna. ¿Ahora lo está entendiendo? Y esto es importante tenerlo en cuenta, mi hermano querido, porque el Señor nos deja esta enseñanza para que nosotros nuestra fe permanezca firme. Sigue diciendo, versículo 4. Enjugará a Dios las lágrimas de todos los ojos de ellos. Escúcheme bien. ¿Sí ha visto qué es enjugar las lágrimas? Es coger un pañuelito y se lo pone aquí y le quita las lágrimas. Mire lo que está diciendo el Señor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Escúcheme bien. ¿No habrá qué? Muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
¿Cuántos quieren estar allí? ¿Cuántos quieren estar allí? Ahora está entendiendo que necesita ser un hombre o una mujer de fe. Sigue diciendo: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién está hablando allí? Jesús. Siguiente texto. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, de la vida. Verso 7. Y el que venciere, note esto, el que ¿qué? Venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Diga conmigo: hay que vencer. ¿Sabe qué es incredulidad? Y la incredulidad es precisamente dejar de poner los ojos en el Señor. Voy a retomar un poco y quiero hacer un paréntesis para devolverme. ¿Se acuerdan ustedes de Sara, la esposa de Abraham? ¿Se acuerdan? Cuando Sara tenía ya muchos años, tal vez unos 80 años, no recuerdo bien, 90 tenía Abraham. Ok, gracias por los bíblicos, por eso uno tiene que venir y pararse aquí muy firme. Tenía 90 años Sara, y viene un ángel y le dice, escúcheme bien, porque todo esto es importante para tenerlo claro. Viene un ángel y les dice, sienta a Abraham y le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Y le dice a Sara, vas a tener un hijo. ¿Y sabe qué dice Sara? Usted está loco. ¿Qué le pasa, mano? ¿Usted de dónde es que viene? ¿Qué se fumó? Así le dijo Sara. Dijo, voy a tener yo un hijo si ya perdí las costumbres de las mujeres. O sea, ya no me llega el periodo, ya soy una viejita, ya hace tiempos pasé la menopausia. ¿Usted qué le pasa? Pero en el libro de Hebreos dice que por la fe Sara, siendo estéril y siendo ya anciana, concibió y dio a luz un hijo. ¿Está entendiendo esto? Por lo tanto, no concuerda la famosa fe de que sí, porque si Sara hubiera dicho cuando el ángel le dijo vas a tener un hijo y Sara hubiera dicho sí, eso es lo que yo estoy pidiendo y yo soy una mujer de fe, pues habríamos dicho hoy, eso es fe. Pero sabe, aún Sara con su duda, riéndose y diciéndole al ángel, no, ¿usted qué le pasa? Yo hace tiempos perdí las costumbres de las mujeres, usted está pero lejos de la realidad. Aún no creyendo esa posibilidad, fue contado como fe y fue contada como una mujer de fe. ¿Por qué? Porque su vida era una vida que estaba puesta en manos de Dios. Porque todo lo que hacía en la vida era cada día con la confianza de que el Señor, todo lo que Él quería, Él hacía a través de su vida. Amén. ¿Están conmigo? Y dice, por la fe Sara, siendo vieja, siendo ya anciana, concibió y dio a luz un hijo. Note, mi hermano querido, quiero decirles algo. Tal vez usted hay cosas que ya las mira imposibles y que dice, no, eso ya no se va a dar. Pero mientras usted camine con su mirada puesta en el Señor le va a dar lo que Él sabe que es mejor para su vida. Mi hermano querido, cuide más esa fe que todo lo material. Amén. Cuide más esa fe. ¿Cuántos quieren estar en esa ciudad que el Señor traerá para nosotros? Amén. Esto es importante tenerlo en cuenta. Antes de que el Señor Jesús viniera, esta promesa de este reino era exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Sabía usted? Y el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. Dice así: a lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. Y está hablando de Jesús cuando vino al pueblo de Israel. Pero el versículo 12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. O sea, esto es una realidad. Como el pueblo de Israel no aceptó a Cristo, no entregó su vida, no crucificaron al Señor Jesucristo, esto era el plan del Señor. Sin embargo, allí tenemos entrada nosotros. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 20. No sé si tienen la versión NTV allá, Jonathan. Efesios 11, capítulo 2, versículo 11 al 20. Quiero leerla en esa versión, que es mucho más clara. Efesios 2, versículo 11 en adelante. Léanlo conmigo, por favor. Téngalo allí. Dice: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. Eso era, note que nosotros estábamos excluidos. El asunto era netamente con el pueblo judío, con los de Israel. Sigue, versículo siguiente. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo. Amén. Han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Sigamos, por favor. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Y lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un solo pueblo en él. ¿Está entendiendo todo esto? Cristo nos reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Seguimos. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu, gracias a lo que Cristo hizo en nosotros o por nosotros. Ahora está entendiendo todo esto. Terminamos con el verso 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor por esto. Esta es la obra que hizo el Señor Jesucristo. Ahora creo que está quedando más claro para aquellos que son nuevos el tema del reino y la fe, ¿sí? Y el crecimiento integral que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? Hemos preguntado muchas veces, ¿cuántos quieren ser salvos? Y algunas personas dicen, cuando nos muramos sabemos. Yo le he preguntado a personas, si usted es salvo, y dicen, si cuando me muera, pues sabré. Si aparezco en el cielo, pues sabré. Y si pues no, pues no. ¿Sí? Muchas personas tienen ese pensamiento. Pero sabe que el reino del Señor está ya desde ya en nosotros. Por eso la manera de vivir nuestra debe ser la manera de vivir de unos ciudadanos, como dice allí. Ya no somos extranjeros, sino como somos ciudadanos. Diga conmigo, ya no somos
O sea, no está diciendo no vamos a hacer. Dice ya no somos extranjeros, sino que somos ciudadanos junto con todo el pueblo de Dios. Ahora, vaya allí a Efesios, capítulo 3, versículo 17, un capítulo más adelante. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sigue por favor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y está hablando de todo lo espiritual. Amén. Nosotros ya no miramos las cosas como el mundo la ve, ahora miramos las cosas como Dios la tiene diseñada. Y nosotros entendemos que las cosas de Dios son tan grandes, son tan sublimes, que la misericordia de Dios ha sido tan grande, que el amor de Dios a través de Cristo ha sido tan grande, que viene a ser lo primero para nosotros. Amén. Y dice, para que seáis simplemente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, que está diciendo que todas las cosas de Dios son tan inmensas que no vale la pena perdérnosla. Versículo siguiente. Y dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Diga conmigo, el reino de Dios está en mi vida. Amén. El reino de Dios está en mi vida. Y por eso es importante tener en cuenta que esto nos debe conducir a una fe extrema por encima de todas las cosas. Voy a ir terminando. La palabra del Señor dice que ese reino que está en nosotros se hará visible. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Hechos 1, del 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado Jesús, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cuántos habían allí? ¿Recuerdan cuántos habían? Dice que habían más de 500 personas cuando el Señor Jesús ascendió. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles. Siguiente versículo, por favor. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Esta es la promesa del Señor de venir nuevamente. El libro de Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 31, también lo muestra y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y todo esto es ¿para quién? Para con nosotros. Amén. Todo esto que el Señor está haciendo allí es para con nosotros. Dice que el Señor Jesús mismo vendrá, y dice que vendrá con sus santos ángeles. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y usted que está tomando apuntes, le invito a que en casa busque mucho más sobre cada uno de estos temas, profundice en la palabra y llénese cada vez más de la fe. Amén. Del cristiano, de la fe del cristiano. Y dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18, léalo conmigo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Sigue por favor rápido. Y luego nosotros, todos los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. Se puede hacer este cuadro para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos quieren estar allí? ¿Esa es su fe? ¿Esa es su esperanza? Mi hermano, el hombre de fe, la mujer de fe no pone en riesgo esto por nada del mundo. Por nada del mundo. Y sigue diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dígale al que está al lado, no se lo pierda. No se ponga a tomar trago, no se lo pierda. ¿Qué tal se muera borracho? ¿Seguro? Mi hermano, no se vaya a unir a un grupo terrorista. ¿Qué tal lo maten robando? ¿Sí? No se meta. Esta mañana abrimos el templo aquí con unos hermanos que estaban ahí ya en la puerta, y abrimos el templo y habían 3 borrachos allí, y llegaron ahí de amigos, y en un momento a otro se agarraron a golpes. ¿Están entendiendo eso? Y aquí es donde uno dice: ¿a dónde termina una persona? Por eso, alentaos. No, el apóstol Pablo lo habla y nos dice: cuidado. Cuidado. El Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, y voy a ir redondeando ya para dar final, regálenme 5 minutos más. Mateo 6, 33 dice el Señor Jesucristo esto, mire: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir? Esta convicción de fe y vivir en la justicia del Señor. Y dice: y todas las demás cosas, o todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando dice estas cosas es que viene hablando: no se preocupe por la comida, no se preocupe por el vestido tanto, no se preocupe tanto por el techo, que el Señor se la va a dar. Amén. No se preocupe tanto. Busque primero el reino de Dios y vivir conforme a su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Esto es importante. No se apegue tanto a lo material. No se apegue tanto a la familia. Ay, pero primero, no se apegue tanto a la familia. ¿Me entienden eso? Se lo digo, todos y cada uno, igual a la familia como los amigos, son transitorios en nuestra vida y muchos se van. Los hombres de fe buscan primero el reino de Dios. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 49 al 53. Dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué bueno, ¿cierto? Vuélvalo a leer conmigo. Póngale mucha atención. Así como hemos traído la imagen de ¿quién? Del terrenal, de Adán, ¿sí? Del pecado original. Dice: así también traeremos la imagen del celestial. Ahora que Cristo está en nosotros, ¿sabe qué debemos traer? La imagen del celestial. El amor del celestial, el perdón del celestial, la luz del celestial. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, pero después dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Sí trae usted la imagen del celestial? Esos son los hombres de fe y las mujeres de fe. Sigue, por favor. Y dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. ¿A cuántos les gustan los misterios? ¿A cuántos? No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Para qué seremos transformados? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Amén. De inmortalidad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y esta es la esperanza del cristiano. Si a usted no le apasiona esto, tírese de rodillas y pídale al Señor que su fe crezca. Porque la persona que es de fe, la persona que ha entendido esto, la persona que tiene esta sí es la verdadera fe, la certeza de lo que se espera. Miguel, ¿qué espera? ¿Qué es lo que más anhela en su vida? Irme con Cristo. Amén. La persona de fe tiene esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No sé cómo será este asunto, pero lo que sí sé es que no me lo quiero perder. Amén. Diga conmigo, así actuamos los hombres de fe. Cuidado, no pierda su fe. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Habría sido hasta merecedor de dos clases esta parte, pero ya terminémoslo. Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice lo siguiente, porque esto es peligroso. Dígale al que está al lado, no pierda su fe. No pierda su fe. Y mire lo que dice lo siguiente. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? A veces decimos, es que ese es el malo, voy a decirlo aquí así. De pronto es fácil decir, no, es que ese Chávez sí era muy malo, ese debe estar en el infierno, allá ardiéndose. Otros, no, ese mono jojoy, esos eran malos, eso yo sé que está en el... Sí, a veces calificamos así. Pero el Señor dice, no se equivoquen. Porque muchos que se creen buenos, pero no son justos, pero hacen muchas cosas malas que no hacen parte de traer el hombre de Dios, también van a ir a hacerle compañía allá al mono jojoy. Y vaya a ser que de pronto el mono jojoy se haya arrepentido antes de morir y no lo encuentre. Esa es una forma de entenderlo. Tenga cuidado, porque dice, no se equivoque. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sigue versículo siguiente. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Ahora, versículo 11 deja claro y dice, verso 11, dice, esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora lo están entendiendo. Note que no es la religión el que le prohíbe, no es el pastor, no es la iglesia la que le prohíbe, es Dios que dice, si tú tienes la imagen del celestial, no puedes estar viviendo con la imagen del terrenal. Si tu fe es verdad en lo eterno, en la promesa del Señor, si tienes una verdadera fe, entonces debes vivir con la imagen de lo celestial. Nadie el Señor está obligando, a nadie obliga, el que quiera recibe. Diga conmigo, las cosas de Dios no son obligatorias. Amén. No son obligatorias. El Señor no nos está obligando, tiene que hacerlo. El Señor dice, si lo haces, disfrutarás de la vida eterna. Amén. Y terminamos leyendo unos versículos. Dice lo siguiente. Juan capítulo 11, versículo 13 y 16. Evangelio de Juan. Déjenme leer estos textos. Dice, pero Jesús decía, Juan capítulo
11. ¿Sí estamos allí? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Versículo 13. ¿Versículo qué? 16. Creo que esta cita está equivocada. No, no es esa cita. La dejamos. Dice Hebreos, perdón, es Hebreos capítulo 13, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, por favor. Versículo 13. Para terminar y redondear, dice, lea conmigo por favor, con mucha atención. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido aquí en la tierra. ¿Conforme a qué? A la fe murieron muchos sin haber recibido lo prometido aquí en la tierra, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Escúcheme bien. Tal vez el Señor ha prometido cosas y la palabra del Señor dice que el Señor dice, yo soy tu sanador. ¿Cuánto lo creen? Pero si el Señor no lo quiere sanar, usted no debe renegar contra el Señor. ¿Sabe? Nadie se ha muerto de alentado, ¿cierto? ¿Están conmigo? Nadie se ha muerto de alentado. El Señor dice, yo soy tu guardador. ¿Cuánto lo creen? Pero si el Señor no lo quiso guardar de algún peligro aquí en la tierra, porque dice el Señor que muchos no recibieron lo que se les había prometido, pero esperaban una promesa mayor. Diga conmigo, hay una promesa mayor. Hay una promesa mayor a la plata. Hay una promesa mayor a las casas. Hay una promesa mayor a la salud. Hay una promesa mayor a la riqueza. Hay una promesa mayor a la felicidad, a los viajes. Hay una promesa mayor, que es la promesa eterna. Amén. Y note que aquí en el capítulo, no se me distraiga, el capítulo 11 de Hebreos habla y dice de esta verdad. Muchos estos hombres de fe, escuche bien, hombres de fe murieron sin haber alcanzado lo prometido, pero se mantuvieron en fe, creyendo en que había una promesa mayor. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, y allí debemos nosotros estar. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, yo le invito a que usted abra su corazón al Señor, abra sus sentidos al Señor, y toda esta palabra y esta verdad le beneficia a usted. Yo ya tengo mi fe clara. Si usted se salva, a mí no me sirve mucho. Y si usted se condena, a mí no me sirve mucho, porque cada uno compareceremos ante el tribunal de Dios individualmente. Por lo tanto, si el Señor está hoy hablando a través de mi vida, a través de su palabra, esta verdad, es porque le ama. Y el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13 en adelante, 14, dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, diga conmigo, es para mí. Amén. Dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Siga, por favor, prosigo a la meta. ¿Prosigo a qué? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Proseguimos a la meta. Y esta es la fe del verdadero cristiano. Mateo capítulo 16, versículo 26.
Aleluya, gracias Señor por tu palabra. Mateo 16, 26, preste mucha atención a lo que dice el mismo Señor Jesús. Y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tanta gente que vemos materializados totalmente, olvidando su eternidad, olvidando lo que el Señor vino a hacer, ignorando y poniendo como menos. No podemos poner a Cristo menos que la casa. No podemos poner a Cristo y su amor y su promesa menos que la empresa. No podemos poner a Cristo menos que los sueños. Amén. Si algún sueño, si alguna meta que estamos trabajando duro para alcanzarla, nos hacen perder la convicción de fe y toma prioridad por encima de las cosas del Señor, mi hermano querido, quédele mal a todo. Quédese mal usted mismo, pero no le falle al Señor y no falle en su fe. Por encima de todas las cosas, por eso dijo el Señor Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Si algo de lo que hay en su vida le está dañando y sabe usted que está dentro de la lista de los que no heredarán el reino de Dios, salga de ahí. Si tiene que cambiar de amigos, cambie de amigos. Si tiene que alejarse de su familia, aléjese de su familia. El Señor dijo, he venido a dar vida, pero también dice, he venido a poner en contención, en distancia a la familia. Si algo a usted lo aparta del Señor y de su fe, aléjese de todo eso. Pero manténgase siendo un hombre, una mujer de fe. Y termino con Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Efesios 2, verso 8 y 9. Léalo con atención, por favor, y dice, porque por gracia, por regalo, la palabra gracia aquí es regalo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Note que todo esto fue Dios quien quiso hacerlo, un reino, mandar a su Hijo, hacer toda esta obra, estar allí preparando lugar. Todo esto es don de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Para que nadie se gloríe. Cierre sus ojitos allí y dígale al Señor, gracias, Señor, por tu obra. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios ha hablado a su vida hoy. A veces hemos dicho, yo primero Dios. Pero en enseñanzas y reflexiones como esta nos damos cuenta que no ha sido así. Pero si así ha sido, manténgase así. Pero si no ha sido así, acérquese al Señor más. Que esta sea su esperanza y su convicción de fe. Muchos de los que dicen creer en el Señor dice en Mateo, y muchos en aquel tiempo final dirán, Señor, Señor, hicimos muchas cosas y yo te mencionaba en cada decisión que tomaba, y el Señor dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el Señor dice, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, hoy rendimos nuestras vidas a ti, Padre. Hoy podemos entender más claramente que nunca nuestro llamado a ser hombres y mujeres de fe, de verdad, entregados a ti, creyentes reales. Hombres y mujeres que su pensamiento y que su deseo mayor
seas tú, Señor. Sea la eternidad contigo. Por esto entendemos, Señor, lo que tú decías. No pongas tu mirada en lo terrenal, donde ladrones vienen y hurtan, donde la polilla corrompe, los gusanos corrompen, la corrosión daña. Ponga su mirada en lo eterno, donde está Dios. Señor, que esta iglesia sea una iglesia apasionada por ti, una iglesia que viva para ti, una iglesia, Señor, que su prioridad seas tú, que vivamos, mientras vivamos en la tierra, Señor, vivamos para hacer la imagen tuya, para hacer la imagen celestial. Gracias por tu amor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu perdón de nuestros pecados, por hacernos tus hijos. Pero gracias mayores, Señor, por tus promesas eternas. Queremos estar allí en la Nueva Jerusalén, en esa ciudad perfecta. Dígale al Señor: quiero estar allí en la Nueva Jerusalén, en esa ciudad perfecta, en ese tabernáculo tuyo donde te veremos cara a cara, donde viviremos contigo y tú serás, Señor, siempre nuestra luz, nuestra paz, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde no habrá muerte, donde ya, Señor, las cosas viejas, la angustia, el peligro y todo pasará, Señor, y viviremos a plenitud. Tú tienes lo mejor para nosotros. Que cada día, Señor, mis hermanos amen esta promesa, amen, Señor, esta verdad. Que cuando tú nos permitas llegar, cuando nos permitas irnos de esta tierra, Señor, estemos contigo siempre. Una iglesia con esta verdadera fe, Señor. Gracias por amarnos, gracias por transformarnos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. ¿Qué tal si se pone en pie y adora al Señor?